Mira, esa es la pregunta del millón, es como decirte un 50-50, ese es el debate que hay. Por un lado, o sea, para que entendamos que la gente nos pueda seguir, que es el tema de la decisión de la Reserva Federal, ¿por qué es importante? Porque por muchos años la Reserva Federal ha mantenido el nivel de la tasa muy baja, virtualmente en cero, es la tasa interbancaria, que es la que se cobran entre los bancos de un día para otro. Esa es una de las políticas de la Reserva Federal que usan los bancos centrales como una forma de incentivar la economía. Bajan la tasa de interés para que entonces haya más flujo de capital y de liquidez en la economía. La Reserva Federal ha dejado esto por muchos años debido a que hubo una crisis económica muy fuerte en los Estados Unidos con la crisis hipotecaria que se tradujo en una crisis crediticia y de ahí se llevó a una crisis económica. Entonces, ¿qué hizo la Reserva Federal? Empezar a bajar la tasa de interés para inyectar más dinero en la economía. La pregunta es, ¿cuánto tiempo va a seguir esta política? Y aquí hay dos escuelas. Una que dice, se ha dejado por mucho tiempo esta tasa de interés muy baja, lo cual implicaría que se está alimentando un riesgo crediticio en el horizonte, especialmente en lo que le llaman en el mercado corporativo, de crédito corporativo. Hay señales en la economía, como por ejemplo el último trimestre, creo que cerró un poco más de 3%, si se anualiza. Hay señales de que el desempleo está en cerca de 5,1%, rondando el 5%. Entonces, lo que hay una preocupación, dicen algunos, vamos a decir los hawkish, que es lo que llaman en inglés, los hawks, dicen, bueno, ya tú tienes señales de la economía norteamericana que está fuerte, tú no puedes seguir incentivando un crédito barato, porque eso como consecuencia estás incentivando el riesgo, y riesgo lleva como consecuencia lo que nos pasó en el 2007-2008. Y ya estamos viendo señales, cuando tú le dices, bueno, dame una señal, lo estás viendo a nivel corporativo. En el mercado de bonos corporativos se está viendo señales que eso se está exacerbando, una tolerancia al riesgo mucho mayor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a subir la tasa de interés para empezar a enfriar un poco, porque eso puede tener una consecuencia crediticia no esperada. Eso dicen los Hawkins. Está el otro que dice, ok, si es verdad que la situación económica de los Estados Unidos ha dado unos buenos signos. Tienes el crecimiento económico, tienes la tasa de desempleo. Pero no necesariamente esos índices nos están indicando todo el panorama real de la economía norteamericana. Porque cuando tú ves la participación laboral de Estados Unidos, pues tú dices, ok, sí, la tasa de desempleo está bien baja, pero eso puede ser porque mucha gente ya no está participando en la economía. Y por eso te da baja. Pero si tú te fijas en el índice, lo que le llaman la participación laboral, está en su punto más bajo en 30 años. Entonces tienes mucha gente que no está participando en el mercado laboral. Cuando tú ves la productividad no está a su punto máximo. Todavía lo que viene siendo el costo por empleado sigue estando bajo, lo cual las empresas todavía tienen mucha gente, mucha mano de obra disponible para seguir trabajando, lo que hace que baje los costos. Por tanto, no tienes preocupación de inflación. La inflación está muy por debajo de la meta del 2% que tiene la Reserva Federal. Entonces, dicen estos defensores, si tú empiezas a subir la tasa de interés, lo que implicaría, porque aquí viene la clave, si tú subes la tasa de interés, implica que lo miedo es que hay capital, pensemos como inversionistas. Si ya tú me empiezas a subir el costo de financiamiento, ¿qué yo voy a hacer? Voy a empezar a sacar el dinero de los países emergentes y de otros países para meterlo en Estados Unidos. Empiezo a meterlo en los bonos del gobierno de Estados Unidos, empiezo a meterlo en las notas del gobierno de Estados Unidos porque el costo se aumenta. Por tanto, yo voy a buscar mayor seguridad. Eso tendría un efecto en los países emergentes, porque mucho capital se retiraría, lo cual habría menos posibilidad de inversión. Por eso es que mucha gente está prestando atención en lo que vaya a hacer la Reserva Federal. Pero dicen los defensores de que no lo hagas todavía, es que hay signos en la economía que no están lo suficientemente fuertes. Si tú empiezas a subir el costo de financiamiento, te dicen estos defensores, vas a hacer entonces que la economía no se solidifique y pudiéramos caer de nuevo, se puede desacelerar la economía norteamericana y no sería producente. Entonces, si tú subes la tasa de interés ahora, dicen estos, cuando tú veas que la situación económica, o sea, estás utilizando esta herramienta no en el momento indicado, sino debes esperar un poco más. Eso es uno de los defensores. Y los otros dicen, no, es momento de hacerlo. Y ese es el debate que hay dentro de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y por eso la reunión del 16 y el 17 es la que esperamos. ¿Qué van a hacer? I don't know. Ese es el 50-50. Oye, si lo supiera, dalo por seguro que ya estoy apostando en el mercado y estoy haciendo millones de dólares. Pero no lo sé. Hay unos que apuestan de que sí la va a subir, otros apuestan de que no la va a subir. En el caso de los países, afectarse el consumo en los Estados Unidos yo no creo que todavía, porque tú tienes una tasa virtualmente en cero.
Entonces, que vaya a ir, no olvidemos una cosa, no va a subir de momento. No es que va a decir, vamos a meter 5%. O sea, si sube de 0, a lo mejor la sube 25 puntos porcentuales, a lo mejor la sube 50 puntos porcentuales. Eso no va a afectar el costo de financiamiento que tú digas, wow. Lo que sí es, o sea, que el consumo se vaya a afectar por eso, no. Lo que habría que ver es si el consumo se va a afectar por otras razones, que se genere mayor desempleo, que las expectativas del consumidor sean negativas, lo cual no es así. Cada vez el consumidor norteamericano se está sintiendo más seguro en la situación económica, lo cual eso es bueno también para el consumo. Ahora viene la temporada de Navidad, que es cuando más la gente consume, y eso es bueno para los países exportadores, y eso es bueno para la economía también, porque Estados Unidos es un motor de crecimiento. China se sigue desacelerando. Entonces, Europa, salvo Alemania, no arranca lo suficiente. Entonces, el único motor de economía mundial que puede jalar a los demás es Estados Unidos. Ahora, si tú empiezas a subir el costo de financiamiento, la preocupación es que, primero, si los bancos están en condiciones de aceptar ese costo de financiamiento mayor. Si las empresas, porque no olvidemos, muchas empresas se endeudaron en dólares, porque como el costo era virtualmente cero, era bien bajo, muchas empresas en América Latina se endeudaron, empezaron a pedir costos de financiamiento. Entonces, si no manejaron bien su finanza, cuando ese costo de financiamiento empezaba a aumentar, aumenta el riesgo. La pregunta es, ¿están las corporaciones preparadas? Muchos gobiernos se endeudaron también en dólares. Entonces, la preocupación cuando se habla de los países emergentes, no tan solo es la salida de capital, sino el costo de financiamiento, lo cual sí puede tener un efecto en los países emergentes en el consumo, porque el costo de financiamiento sería mucho mayor. Pero en el caso de Estados Unidos, a corto plazo, yo no veo que sea una preocupación inminente de que aumente la tasa de interés, entonces va a aumentar el costo de financiamiento y por tanto el consumidor norteamericano va a consumir menos. Habrían otros factores, pero no ese. De ese coletazo que le podría pegar a los países de América Latina, ¿qué países estarían más expuestos? ¿Qué análisis puede hacer un económico para saber de pronto a cuál el impacto le sería mayor? Ahí me mataste, ahí no lo sé. Yo sí sé que hay economías que dependen más, vamos a decir, hay dos ejes, el eje brasilero y el eje mexicano. México depende de la economía norteamericana, porque exporta, si no me equivoco, creo que es el 80%, una gran cantidad del producto y servicio que genera México va a Estados Unidos. Y hay muchas economías que están, vamos a decir, orbitando a través de la economía mexicana. Y están aquellas que orbitan a través de la economía brasilera. Aquellos que están orbitando a través de la economía brasilera están pasando el Niágara en bicicleta. Piensa Argentina, el caso de Chile, tienes Ecuador, el caso, por ejemplo, México, Colombia depende mucho de la economía norteamericana. Entonces, ese tipo de economías van a estar, o sea, les conviene que Estados Unidos tenga crecimiento, le conviene que Estados Unidos consuma más porque ayuda a la exportación, ayuda a llevar los productos. Entonces, ahora, ¿qué países están mejores preparados? El Fondo Monetario Internacional, si no me equivoco, en abril hizo un reporte sobre los estados financieros de cada país. Hay unos que están más sólidos que otros, pero no recuerdo cuál era lo que ellos se referían. Pero sí ya el Fondo Monetario Internacional viene mandando mensajes a los países que tienen que levantar su yellow flag, o sea, sus banderas amarillas, los sistemas bancarios, revisar si los bancos están sólidos, cuáles son los que hay que fortalecer en caso de una salida de capital. O sea, ahí se está existiendo una salida de capital poco a poco. Okay, ¿cómo se van a preparar los bancos en ese caso? Las corporaciones, cuáles son las políticas contracíclicas, digamos, los gobiernos, cómo van a hacer sus políticas fiscales, van a controlar el déficit. Pero así en países no recuerdo ahora exactamente cuáles eran uno sobre otro. Otro tema muy coyuntural en este momento es el fortalecimiento del dólar frente a otras monedas, y sobre eso tiene una pregunta. Que tienes que ser buen comunicador. O sea, todos los CEO que he hablado, pequeños, medianos y grandes, hay una característica común. Su función es comunicar, que su mensaje se entienda, que lleven de forma clara lo que ellos buscan de su empresa y de su gente, que tienen que saber comunicarlo y bien, y que tienen que insistir en que esa comunicación sea clara. Dos, encontré que ellos conocen el nicho al cual están trabajando. O sea, son especialistas en su área. Conocen, o sea, tienen un IQ técnico de lo que están trabajando. Tres,
hay una empatía hacia la gente. O sea, en la medida que tú vas creciendo, como tú tienes una responsabilidad de manejar no tan solo unos recursos económicos que tienes que darle la cara a los inversionistas, sino que también hay un personal que está dependiendo de vos. Tú le estás viendo que ellos son mejores en el... O sea, tratan de pulir la forma como manejan, incluso los conflictos. Uno de ellos me había dicho, el que se altera pierde. No es que no están en estrés, tú los ves que están en estrés, tú los ves que tienen las líneas marcadas acá, que las arrugas se le ponen así. O sea, hay estrés, porque manejar empresas, yes, you have stress, pero lo controlan y saben que tienen que mantener la calma, saben que tienen que mantener sus emociones, que tienen que estar controladas, porque el que se desespera, pierde. Cuarto, saben que tienen que generar crecimiento económico, porque si no generan crecimiento económico, la empresa no funciona y van para la calle. O sea, ellos tienen que dar una responsabilidad a sus inversionistas, sean inversionistas privados o sean inversionistas públicos, su responsabilidad es generar plata. Y quinto, que cada vez más se están dando cuenta que tienen que tener una responsabilidad social. O sea, al final ellos tienen que cumplir con sus inversionistas y su negocio. Ellos saben que lo que producen, lo que venden, lo que generan, sea un producto o servicio, está cumpliendo una necesidad en el mercado. O sea, yo hacer un teléfono es bueno, porque yo estoy haciendo que la gente se comunique. Y si yo puedo permitir que la gente se comunique, ya yo estoy dando un servicio a la sociedad. Y yo tengo que ser el mejor en lo que estoy haciendo. Tengo que trabajar duro para que la calidad siempre esté presente. Y yo estoy dando un servicio. Ellos están conscientes de que ellos no son ni ladrones, ni roban, ni que son explotadores. No, esa vaina no. Yo estoy produciendo un bien o un servicio que la gente lo necesita. Ahora, yo también tengo que ser responsable no tan solo con la empresa en la que yo estoy manejando, sino con el contexto y el ambiente que yo me estoy manejando. Y empiezan a tener una conciencia mucho más social, no necesariamente filantrópica. Es decir, yo tengo que cumplir con las leyes. Si yo tengo que pagar impuestos, yo tengo que pagar impuestos. Si yo tengo que evitar de contaminar el río, pues yo voy a tratar de evitar de contaminar el río. Que si yo quiero que mi mensaje sea cuidadoso, pues yo tengo que estar viendo que en todo el proceso de la cadena productiva, el mensaje mío se esté cuidando, que haya un control de calidad. O sea, eso es lo que me refiero con esa responsabilidad social empresarial. Que yo no esté jodiendo al consumidor. Que yo tengo que saber que el consumidor está confiando en mí y que yo tengo que cumplir con las instituciones. Eso viene también con responsabilidad social. Incluso si yo tengo que hacer programas que vayan a ayudar al ambiente, a la comunidad en la cual yo estoy trabajando, pues me tengo que involucrar también. ¿Por qué? Porque son parte de mi empresa. O sea, mi empresa no empieza y termina en la frontera donde yo trabajo, sino va más allá de ello. Al final yo tengo que producir, pero tengo que producir bien. Entonces yo te diría que esa es la quinta característica, que es la responsabilidad social empresarial.